Escuela de Desarrollo Cristiano de Canadá. Homilética para principiantes. Bases para elaboración de bosquejos para la predicación de la palabra de Dios por el profesor Víctor Manuel Buitrago Cruz. Bienvenidos. Bueno, esta es nuestra lección número 3 de homilética para principiantes. En la lección anterior dejamos un tema, dejamos una tarea, espero que la haya hecho, que la haya realizado. Estaba bastante fácil porque era solamente buscar el propósito de dos pasajes bíblicos que ya hemos venido estudiando durante todas nuestras primeras lecciones. Así que vamos a empezar con nuestra clase número 3. Y para este día tenemos algo muy importante que es la introducción. Ya dijimos que lo primero que se hace es o el tema o el texto. Definimos que unas veces es primero el tema, otras veces el texto. Luego viene el texto, tema y después vendrá la introducción. Pero primero va el propósito. Ahora, vamos a mirar lo que nos dice Samuel Vila sobre la introducción. Él dice, se ha dicho que las dos partes más importantes del sermón son la introducción y la conclusión. En la introducción obtenemos la atención de los oyentes, pero en la conclusión llevamos al auditorio al punto decisivo que es el objetivo de todo sermón y lo que bien empieza, bien acaba. Bueno, por lo menos con cierta probabilidad nos dice Samuel Vila. Hoy nos vamos a dedicar a la introducción. Yo creo que ya por la clase 6 tal vez vamos a mirar lo que toca con la conclusión. Vamos a mirar una pequeña definición de lo que sería la introducción. Es la que sienta la tónica del mensaje. Mire, la introducción tiene un propósito principal cuando usted va a predicar y es tratar de captar la atención de la audiencia, de los hermanos en la iglesia, quienes lo están escuchando. Ya sea que usted esté en un templo, o sea que usted lo esté haciendo a través de la radio o que lo esté haciendo a través de la social media. Siempre la introducción es la que va a atraer la atención del oyente. La introducción estimula la buena disposición de la audiencia. Es decir, que la introducción tiene que ser bien preparada para que usted abra el apetito de quienes lo están escuchando. La introducción tiene el propósito de interesar en el tema y de preparar a la audiencia para entenderlo. Hay dos términos importantes de la introducción, que son atención e interés. Yo quiero que usted piense en esto. Muchos predicadores fallan porque en la introducción se demoran demasiado tiempo y como que hacen el sermón dentro de la introducción. No, la introducción es solamente para abrir lo que se llamaría la expectación, la expectativa de los oyentes. Es decir, que la atención es que capte a la audiencia, que les ponga como expectantes, como deseosos, que toque, llame su interés. Y desde luego que la introducción tiene que estar relacionada con la experiencia diaria del oyente. A veces olvidamos esa parte en la introducción y por eso fallamos en captar la atención de la audiencia. Vamos a mirar las características de una buena introducción. La primera característica, debe presentar un pensamiento íntimamente relacionado con el tema del mensaje. Tengan en cuenta eso, porque es que la introducción es el puente entre lo que sería la parte inicial del sermón y el cuerpo mismo del sermón o el desarrollo mismo del tema. Hasta aquí estamos solamente, hay algunas de estas cosas que no se las vamos a mencionar a la audiencia, por ejemplo el propósito, nunca se lo anunciamos a la audiencia, pero a la audiencia sí tenemos que hablarles de la introducción.
esta introducción debe ser llamativa, bien llamativa. La introducción no debe ser mejor que el mensaje. Ahí fallan muchos predicadores en que la introducción es mucho mejor que el mensaje en sí. En cuarto lugar, la introducción debe ser breve. Miren un ejemplo aquí de lo que hace Pablo en una introducción, en una predicación, lo que nos dice Hechos 17, 22 al 23. Supongo que usted lo conoce, lo ha leído. Dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Note cómo Pablo toma una experiencia del momento que era común a sus oyentes. Todos conocían ese Areópago, lo conocían, porque era un lugar de turismo y era un lugar donde los atenienses se reunían a hablar y todo ese tipo de cosas. Entonces Pablo toma algo que es conocido para ellos. Pablo ve que hay muchas imágenes y los griegos, en medio de su idolatría, en medio de la cantidad de dioses que tenían, decidieron hacer un altar y dijeron: de pronto nos aparece un Dios que nosotros no conocemos y nos va a tratar mal, nos va a castigar. Entonces mejor escribamos aquí o hagamos un altar al Dios no conocido. Pablo aprovecha esto para decirles: yo les vengo a hablar de ese Dios no conocido. Y les comienza a predicar de Cristo Jesús. Ahora, ¿cómo podemos elaborar la introducción del sermón? Vamos a hacer una referencia a un hecho real. Esa es una forma. Otra forma es que yo puedo explicar el origen mismo del sermón. Puedo explicar a la iglesia, por ejemplo, yo estaba pensando en las necesidades de la iglesia y el Señor me llevó a esta necesidad. O resulta que yo escuché una predicación de X predicador y me gustó, pero un punto de los que él trató es el que yo quiero tratar con usted. Es decir, hay muchas formas de mostrar el origen del sermón, haciendo referencia al contexto de los versículos que se han leído previamente. Yo acostumbro mucho en mis predicaciones a hacer este tipo de introducciones, es haciendo la referencia al contexto mismo de lo que yo voy a predicar. ¿Qué es el contexto? El contexto son los pasajes o los versículos anteriores al texto o posteriores al texto, o la circunstancia que motivó de lo que yo voy a predicar. Formulando al auditorio una pregunta. Por ejemplo, ¿usted qué haría si le dijeran que mañana el mundo se va a acabar? Por ejemplo. Entonces ya eso a la gente que yo qué podría hacer, y podría ser una forma de introducir el sermón. Otra forma es citando un dicho, un proverbio, un poema o una ilustración. También se puede hacer algo que llame la atención de la audiencia. Hay cosas que a veces uno puede hacer en el púlpito que pueden sorprender a los hermanos, pero que les pueden llamar la atención hacia lo que uno va a predicar. Quiero darle dos ejemplos que a mí me impactaron cuando yo era joven. Todavía no era predicador, pero eso me impactó. El primero fue mi pastor. Él se llama Raúl Ortiz. Él en la actualidad está en California. Él fue pastor y también después fue misionero. Un día él va a predicar y entonces él nos pide abrir la Biblia en una página determinada. Él no nos dijo en el libro tal, en el capítulo, no, él dijo: por favor, abran sus Biblias en la página tal. Entonces, cuando todos fuimos a buscar esa página estaba en blanco. Claro, en ese tiempo se podía hacer porque lo normal era que todas las iglesias utilizáramos solo una versión de la Biblia, que era la Biblia Reina Valera del 60. En ese tiempo creo que ya estaba publicada la Dios habla hoy, pero no era muy conocida.
La única Biblia realmente que se usaba era la Reina Valera del 60, publicada por las Sociedades Bíblicas Unidas. Entonces era fácil porque todas las Biblias eran iguales. Muchas veces para uno ayudar a la gente no le decía está en tal parte, sino le decía mire, busque la página tal, e inmediatamente encontraban la cita bíblica que uno quería que leyeran. Entonces Raúl nos pidió que abriéramos la Biblia en una página determinada, pero cuando todos la abrimos, la Biblia en esa página estaba en blanco. ¿Qué era lo que Raúl pensaba o quería predicarnos esa noche? Él nos habló del silencio de Dios. Era una página en blanco, esa página que dividía el Antiguo del Nuevo Testamento. Entonces Raúl aprovechó esa oportunidad que le daba en ese momento ese tipo de Biblias y nos habló del silencio de Dios. Mire, esto pasó hace más de 40 años, mucho más, con casi 50 años. Y yo todavía lo recuerdo. Es más, recuerdo el sermón, recuerdo casi cada parte de ese sermón. Entonces, esa fue una forma en que él nos llevó e hizo su introducción. Yo tuve un profesor, cuando estaba haciendo mi licenciatura en teología, que se llamaba David Grams. Él para una predicación llevó una hoz y nos explicó qué era y para qué se usaba. Mire, David Grams la usó varias veces en esa predicación. Esto es una hoz, se usa para cortar el trigo, ¿sí? Se usa para, cuando se hace la siega, con eso es que se corta el trigo. Y David Grams la usó en varias veces en esa oportunidad, es decir, él la llevaba física, la hoz la llevaba en forma física y de vez en cuando la tomaba de sobre el púlpito y la levantaba y para ilustrar algo. Son cosas que nunca se olvidan. Ahora, hay varias clases de introducción. La primera puede ser la basada en el momento de la predicación. La segunda puede ser las que surgen del tema general del pasaje o del mensaje. La tercera, las que relatan historias jocosas, pero que no se convierta en un chiste, en varios chistes, porque recuerde que el púlpito no es un lugar para el stand comedy, ese es un lugar para predicar la palabra de Dios. La cuarta puede ser las que citan las mismas escrituras. Para hacer una introducción puedo citar la misma Biblia. Las que hacen una pregunta retórica y a la vez dan la contestación, o que hacen una pregunta retórica y que uno espera que la audiencia lo mantenga en su mente y se respondan a sí mismos ese tipo de preguntas. Las que comienzan con una declaración sorpresiva. Por ejemplo, hermanos, quiero testificarles que ya no creo en Dios. Y puedo tomar el salmo que dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Entiende? Esa es una declaración sorpresiva, como así que ya no cree en Dios. Las que hacen una paráfrasis del texto que vamos a utilizar en el sermón. Hoy hay muchas versiones de la Biblia y usted puede de pronto tomar el texto en otra versión de la palabra de Dios. En octavo lugar, las que se refieren al predicador mismo, pero teniendo en cuenta de no caer en apologías personales o en quedarse demasiado tiempo en estar hablando de uno mismo. Hablar de uno mismo es lo peor que uno puede hacer mientras está predicando la palabra del Señor. Hay sermones donde el predicador habla más de sí mismo que de la Biblia. Hay que tener cuidado con eso. En noveno lugar, las que se refieren a libros o a periódicos o a revistas o a los mismos medios de comunicación. Por ejemplo, leí un libro que hablaba de este tema y entonces suelta uno el tema del que va a hablar. De pronto lo que leí en el periódico de ayer o en el periódico de hoy, en fin, ese tipo de situaciones. Las que aducen a acontecimientos contemporáneos. Por ejemplo, en el momento en que estoy grabando esta lección, están en guerra Ucrania y Rusia. Esta podría ser una forma de uno entrar en un sermón. De pronto en la ciudad donde usted vive hubo un accidente, se estrelló un bus, hubo muertos. Eso podría ser una forma de hacer una introducción. O se cayó un avión, o bueno, en fin, tantas cosas que pueden pasar.
las que describen gráficamente un hecho o un acontecimiento más o menos parecido al anterior, y las que declaran con franqueza el propósito del ser humano. Entonces, todas estas son las formas en que nosotros podemos hacer una buena introducción. Hasta aquí nuestra lección número 3. Espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Un pequeño ejercicio, una pequeña tarea para que usted haga. Como ya tenemos el texto bíblico, tenemos un tema, un propósito. En las lecciones anteriores lo estuvimos trabajando. Quiero que usted realice una introducción para 2 de esos textos que hemos venido trabajando. El primer texto es Primera a los Corintios, capítulos 6, 7 y 8. Dijimos que el tema era el cristiano y los conflictos, y que el propósito era saber cómo actuar en circunstancias específicas de la vida. Entonces, ese es el primero. El segundo es Romanos 5, del 1 al 14. Dijimos que el tema principal era la justificación y su significado, y que el propósito era comprender la justificación y reconocer nuestra posición en Cristo. Ahora, a esos 2 textos bíblicos, por favor, a esos 2 textos bíblicos, hágales una introducción. Y si me los puede mandar por correo, está bien. Si me los puede enviar por WhatsApp, también. Por correo, recuerde, victorbuitrago@gmail.com. Dios le bendiga y nos vemos en la lección número 4.